Tengamos un feliz sábado, hermano. Vamos a pedir la bendición ahorita en este día, inicio del día de reposo, en esta meditación de la tarde, de la noche. Oremos. Amante Dios y Padre que mora en los cielos, gracias en esta tarde de este sábado precioso, en este inicio de esta primera hora de este gran día especial. Te rogamos que perdones nuestros pecados, Señor. Sabemos que somos pecadores, débiles, pero sabemos que si te pedimos perdón, alcanzamos el perdón, Señor. Y somos justificados y santificados por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Ayúdanos a creer eso. Ayúdanos para que podamos verdaderamente pedirte ayuda en este día especial de sábado, para que nos instruya y que estas palabras pues nos lleguen a cada uno de nosotros, que son palabras que tanto necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz sábado de nuevo. Vamos a estudiar hoy un tema, ¿verdad?, de importancia. Se llama Unido a la vid verdadera. El tema se llama Unido a la vid verdadera. Y la meditación aparece en San Juan 15, repito, unidos a la vid verdadera. Y el estudio de esta tarde está registrado en San Juan capítulo 15. San Juan 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos de manera corrida. Dice en la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Versículo 7, voy a leer el 7, el 8 voy a leer. Había dicho el 6, vamos a leer el 8, ¿verdad? Vamos a leer 7 y 8 para que le encontremos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8, y ahí termina la lectura. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. Entonces tenemos, ¿verdad?, la parábola de la vid en San Juan capítulo 15. Eso lo hemos estudiado algunas veces, ¿verdad? Nada más que hoy lo vamos a estudiar con bastante detalle de la Biblia, del Espíritu y Profecía. Muy bien, en el versículo 1 Jesús dijo algo: yo soy la vid. Y dijo, en el versículo 2 dijo, habla de los pámpanos. En el 1 habla de que Él es la vid, y en el 2 habla de los pámpanos. Y dice la lectura, ¿verdad? Ahí aquí aparece una imagen para los hermanos que están mirando allá en otros lugares. La lectura dice de que Jesús es la vid verdadera y que los pámpanos, la palabra pámpano significa, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, ramas. Dice que nosotros los cristianos somos la rama. Él es la vid, el pámpano, la vid. La vid significa que es el tronco. El tronco. Al tronco están, las ramas están unidas al tronco, unidas a la vid. Y a las ramas van unidos los frutos.
O sea, ahí miramos nosotros tres elementos. Miramos la vid, que es el tronco, miramos las ramas, los pámpanos, pues ramas, y miramos los frutos. Tres elementos importantes que destacan en este estudio de la parábola de la vid. Cristo dice que Él es la vid, significa que Él es el tronco. La vid es el tronco. Y dice que el creyente, el cristiano, es la rama. Y dice la Escritura, vamos a ir detallando cada una de las cosas, estamos dando una generalidad ahorita, que la rama está unida al tronco. Para que pueda dar fruto la rama, tiene que estar unida al tronco. Pero vamos a ver en el estudio que no basta solo que esté unida externamente. Vamos a verlo con mayor profundidad. Esto así a manera general. Vamos a ver ahora algo interesante. ¿Por qué fue que dijo Jesús, yo soy la vid verdadera? Dijo algo Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Será que haya habido otra vid alguna vez antes que Jesús que se considerara vid? La Escritura dice que sí. En la parábola de la viña, ¿verdad? En Isaías capítulo 5, ahí nos habla. Si nosotros nos vamos a Isaías 5, no vamos a leer todos los pasajes, solamente vamos a leer el 7, pero sí vamos a dar algunos detalles. Porque la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Por qué Jesús dijo que era verdadera? Significa que antes de Él había otra vid. Eso significa que no fue verdadera. Ahora Él se presenta como verdadera porque la otra vid no fue verdadera. Ahora la pregunta es, ¿quién fue esa vid que no era verdadera? Muy bien, en Isaías capítulo 5 habla de la viña, la parábola de la viña o de la vid, pues llamémoslo. ¿Qué cosa es una viña? Una viña o un viñedo es una plantación de uva, vid es uva, vid. Entonces la viña es una plantación de uvas. Entonces cuando hable la parábola de la viña, ¿verdad? Está hablando de una plantación de uva, Y dice aquí de que en el versículo 1 del capítulo 5 de Isaías, no leo literal por el tiempo, dice de que Dios tenía una viña, una amada viña que quería mucho, dice, en una ladera fértil. Y dice el 2 que la había cercado, la había despedregado, la había cuidado, dice, la había limpiado para que esta vid diera uvas. Pero esta vid no dio uvas de las que esperaba Dios, sino que dio uvas silvestres. Y dice el versículo 4, el 5, que él, como no produjo uva verdadera, sino uva silvestre, entonces dijo él que esa vid le iba a quitar su cerco, le iba a quitar su protección, y que esa vid la iba a consumir y la iba a hollar, dijo. Pero llegamos al verso 7, ¿quién era esa vid? Ahí dice, el versículo 7 sí lo voy a leer literalmente. Ciertamente, versículo 7, capítulo 5, versículo 7 de Isaías, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, la viña, en Isaías 5, ¿quién era? Israel. Quiere decir que Israel era la vid. Pero Israel, Dios, todo israelita, antes de Jesús, ¿verdad? Antes que viniera Jesús, todo israelita en el antiguo Israel dependía de la conexión con la vid o con la viña que era Israel para su salvación, ¿verdad? Quiere decir que la viña, la vid, antiguamente, por así decirlo para que lo digamos, era Israel. Pero Israel dejó de ser la vid. ¿Por qué? Porque Israel fue desleal para Dios.
Israel, Dios le dio tantas oportunidades que las desaprovechó. Y por último, Israel no reconoció al Mesías como su Salvador y lo mató. Entonces, ya Israel dejó de ser la vid, dejó de ser la viña, pero ahora, ¿quién se autoproclama la vid verdadera? Jesús. Leamos el versículo 1, el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora ya entendemos por qué Jesús dijo que era la vid verdadera, porque ya había fracasado la otra vid, que era Israel. Ahora Jesús dice, bueno, ya en Israel no hay salvación, ahora la salvación soy yo. Todo el que esté unido a mí va a ser salvo, ahora ya no es Israel. Los judíos dependían de su conexión vital con Israel para su salvación, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Y el comentario bíblico en el tomo 5 en la página 1017 dice, ahora Jesús, comentando este pasaje, 15:1 de Juan, ahora Jesús se presentaba como la vid verdadera. Los hombres podrían salvarse únicamente mediante una conexión vital con Él. Israel dejó de ser vid. Ahora la vid verdadera es Jesús, la salvación era Jesús. Jesús le dijo algo a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Recordemos esto. ¿Qué le dijo? Que la salvación venía de los judíos. ¿Se acuerdan? Porque hemos leído ese versículo. Entonces, ¿por qué dijo esa palabra Jesús? ¿Verdad? Primero porque él era judío y porque la salvación venía de allá, antiguamente de Israel, pero en él se cumplía que él era judío. Ahora la pregunta es, una pregunta surge, ¿por qué Jesús escogió la vid para representarse él mismo? Pregunta, ¿por qué Jesús escogió la vid para representarse él mismo? ¿Por qué Jesús no escogió otro árbol? Tuvo que escoger la vid. ¿Por qué? Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué tuvo que escoger la vid? Y no escogió otro árbol como el cedro, el roble u otro árbol más. Vamos a ver la respuesta con el Espíritu y Profecía en el deseado de toda la gente. En la página 628 les voy a leer. Espíritu y Profecía, deseado de toda la gente, página 628. En vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensiles para representarse. Dice que Jesús no eligió la hermosa palmera. Recordemos que la palmera es un árbol esplendoroso, bonito, hermoso. Ni escogió el cedro, un árbol de valor, un árbol fino. Ni escogió el roble, un árbol fuerte. Jesús escogió a la vid. ¿Por qué? Bueno, dice que la palmera, el cedro y el roble se sostienen solos. No necesitan apoyo. Pero la vid se aferra al enrejado. Y así sube al cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino. Ahora ya entendemos por qué. ¿Por qué Jesús eligió a la vid? Porque en la humanidad, dice esta cita, en la humanidad Jesús necesitaba apoyo. En la humanidad Jesús necesitaba dependencia y dependía de su Padre, del poder divino. Recordemos que Jesús dijo muchas veces que Él no hacía las cosas por Él mismo, las hacía porque el Padre le decía que las hiciera, porque oía la voz del Padre, decía, y al Padre seguía su consejo. Entonces, así en el caso de la vid, ¿verdad? La vid por sí sola no puede desarrollarse la vid. Tiene que buscar, como es enredadera, tiene que buscar, dice aquí, en qué apoyarse para que pueda desarrollarse esa rama, esa guía, para que puedan desarrollarse. Entonces, esa es una representación magnífica de Jesús, que Jesús dependió del Padre, dependió del cielo, por eso no utilizó esos árboles anteriores. Vamos a 15:2 de San Juan. San Juan 15:2.
¿Qué es lo que dice San Juan 15:2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pregunta, ¿qué significa que todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará? Porque aquí está la frase clave subrayada, no lleva fruto lo quitará, y la otra parte que aparece subrayada es lo limpiará. ¿Qué significa? Repito, que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Deseado toda la gente, 6:31. Aunque el injerto es la rama, para que lo entendamos mejor, aunque la rama esté unida, así leámoslo, exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Me paro ahí. La vid, ¿qué cosa es? La vid es el tronco. Dice que la rama está unida al tronco. Aunque la rama, hay muchas ramas que están unidas al tronco exteriormente, pero no tienen conexión verdadera con la vid. ¿Por qué? Ya vamos a verlo después en lo espiritual. Entonces, si falta esa conexión vital, quiere decir que no habrá crecimiento ni fruto. Me paro ahí, vamos a hacer después la explicación espiritual. En lo literal, en lo real, en un árbol nosotros a veces vemos ramas, ustedes han visto, hay ramas que tienen mucho fruto, pero hay ramas que no tienen fruto y que no dan fruto. Es más, llegan unas que se van secando. Ahora, ¿por qué algunas ramas no llevan fruto? ¿Por qué algunas ramas se van secando? Porque no tienen una conexión interna, vital, con el tronco, que es la vid. ¿Entendido? En el árbol. ¿Por qué? ¿Y debido a qué se debe eso? Debido a que los nutrientes que en el tronco fluyen, que por así, para que me entiendan mejor, que el tronco chupa, pues por así digámoslo, para que me entiendan mejor, entonces la rama no asimila, no absorbe, por así digámoslo, no absorbe esos nutrientes de la vid, del tronco, no los absorbe. ¿Ves? Entonces está la rama ahí, pero los nutrientes, la nutrición que lleva el tronco no le llega a la rama. Les puede estar llegando a otras ramas, pero a esas no le llega porque no hay una conexión interna. Vamos a lo espiritual. Puede haber una relación aparente con Cristo. Oiga bien, puede haber una relación el cristiano aparente con Cristo, sin verdadera unión con Él por la fe. Puede ser que seamos cristianos aparentes, que estemos aquí en la iglesia, pero si no estamos unidos a Cristo Jesús, no va a haber crecimiento y no va a haber fruto. Frutos en el Espíritu. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, lo que hemos venido diciendo otras veces. Pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. El carácter, ya sabemos, los caracteres son los frutos, el fruto del Espíritu que están en Gálatas capítulo 5, son frutos para desarrollar el carácter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa lo limpiarás en el mismo versículo? Vamos a la segunda parte del versículo, porque la primera parte ya explicamos por qué no lleva fruto y por qué lo va a quitar. Al que no lleva fruto lo va a quitar porque esa rama es inservible, no sirve. Lo va a cortar, quiere decir. No va a servir esa rama y después seca, pues se va a quemar. Pero está la otra contraparte. Está la rama que no está dando fruto, pero hay otras ramas que están dando fruto. Pero el problema es que esas otras ramas que están dando fruto podrían dar más fruto si esas ramas se podan, porque tienen demasiado follaje. Entonces ese demasiado follaje, exuberancia, le quita fuerza para que dé más fruto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a limpiarla, dice, van a podarla para que dé más fruto. Eso es importante. Miremoslo en el deseado toda la gente, leíamos página 631. Ahora vamos a leer aquí el comentario bíblico adventista, tomo 5, la 1017. Vamos a lo espiritual, la aplicación.
El carácter es limpiado mediante las pruebas y los sufrimientos de la vida. ¿Cómo es limpiado el carácter? Mediante las pruebas y los sufrimientos de la vida. De esa manera Dios nos limpia, de esa manera Dios nos poda para que demos más fruto. ¿Ya me entienden? Sigamos con el escrito. Oye los testimonios, tomo 1, página 514 y 515, hablemos de la poda. Toda rama fructífera se podará. Oiga bien, toda rama que va dando fruto, la que no va dando fruto se va a cortar, pero la que va se va a cortar y ya es inservible, pero la que va dando fruto se va a podar para que dé fruto, una poda, un cortecito, era una poda, no un corte total. Entonces, toda rama fructífera se podará para que dé más fruto. Aún las ramas fructíferas pueden ostentar, lo que decía yo anteriormente, demasiado follaje y aparentar lo que en realidad no son. Así nos pasa a los cristianos. Hay cristianos que tenemos demasiado follaje, aparentamos muchas cosas que no somos, aunque seamos cristianos y estemos dando fruto, pero tal vez no estamos dando fruto en cantidad como Dios quiere que demos. Entonces dice, los seguidores de Cristo pueden hacer alguna obra para el maestro, dice, y sin embargo no estar haciendo ni la mitad de lo que podrían hacer. ¿Ve? Entonces, por eso es la poda. Es decir, la poda viene para que, es verdad que esa rama da fruto, pero la poda viene para que esa rama tiene la capacidad de dar más fruto. Entonces, al podarse esa rama va a dar más fruto. En lo espiritual también. No es que el cristiano no esté dando fruto, no esté trabajando para la obra de Dios, pero tal vez no está haciendo ni la mitad de lo que debería de ser. Entonces Dios permite esa poda y a veces no le entendemos esa poda. Él los poda. Entonces, ¿por qué los poda? Porque todavía, y eso que está hablando aquí del que lleva fruto, del cristiano verdadero está hablando aquí, pero en el cristiano verdadero todavía dice, aquí está, miren, todavía hay una porción de mundanalidad muchas veces. Todavía hay indulgencia propia. Todavía hay orgullo manifestado en su vida. Y no es que no sea cristiano verdadero, sino que necesita por eso ser podado para que él desarrolle más. Cristo mira que necesita esa poda, que ya la vamos a ver en qué consiste. Ya leímos un poquito después en qué consiste la poda, en dificultades, en tribulaciones, etcétera, pero lo vamos a ver más desarrollado en una cita. Entonces Dios permite eso para quitarnos lo malo que tenemos, porque siempre tenemos algo malo. Aunque vayamos en el proceso de cristianismo, vayamos siendo transformados, hay cosas malas en nosotros y esas tienen que irse quitando poco a poco. Miren lo que está diciendo aquí. Aquí aparece algo interesante, el deseado de toda la gente, página 631. Con solemne ternura Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causará dolor. Oiga bien, claro, los sufrimientos es la poda, las tribulaciones es la poda, las desilusiones es la poda, las enfermedades es la poda, causa dolor, claro que causa dolor. Pero el Padre Celestial es quien la realiza. Él no trabaja con mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo y tienen que ser separados de los apoyos terrenales. En sus zarcillos se han enredado, dice. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo que desvía la fruta de la corriente vital debe ser suprimido. ¿Ve? Y oye los testimonios siempre en el tomo 1, siempre en la página 514 y 515, que leímos una cita anteriormente, anterior, de la que leímos a la otra. Dice que Dios poda constantemente a su pueblo, me paro ahí, hermano. Dios nos poda constantemente a su pueblo, dice. Miren qué interesante eso. Mientras estemos en esta vida y queramos ser cristianos verdaderos, Dios nos va a podar. Dios nos está podando, nos está permitiendo esa prueba. Porque tenemos algo todavía que no lo hemos dejado, tenemos algo de lo terrenal, entonces Dios va. No quiere decir que porque tenga algo de lo terrenal esa persona ya está descalificada. No, Dios aquí dice, Dios poda constantemente a su pueblo.
y corta las ramas que se extienden más allá de lo necesario, a fin de que lleve fruto para su gloria y no produzcan solamente hojas. Dios nos poda, dice, ¿mediante qué? Primero, Dios nos poda mediante qué? El pesar. Primero el pesar. Nos poda mediante las desilusiones. Nos poda mediante la aflicción. Tres cosas vemos ahí. Pesar, desilusiones, aflicción. ¿A fin de qué? A fin de que disminuya el desarrollo de los rasgos perversos de carácter. Oiga bien, ahí está claro. A fin de que disminuya los rasgos perfectos de carácter. La poda es para algo, le hemos venido diciendo, hermano. Es para beneficios nuestros. No es porque estemos ya perdidos, sino es que Dios mira algo malo en nosotros todavía y dice, quiero que se quite mi hijo, mi hija, eso malo. Entonces Dios eso es lo que hace. Recordemos que las pruebas son para refinar nuestro carácter, para limpiarnos, para purificarnos. Recordemos que viene una gran prueba final, que en esa prueba final Dios nos va a acabar, Dios nos va a terminar de limpiar y de purificar en esa gran prueba final que tiene que ver con la crisis final. ¿Por qué dice aquí debemos de renunciar a los ídolos? Tenemos ídolos todavía. ¿Quién no tiene ídolos? Todos tenemos ídolos. Debemos enternecérsenos a la conciencia. Las meditaciones de nuestro corazón deben convertirse en espiritual y todo carácter debe adquirir simetría. Muy bien. Vamos al versículo 4 de San Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra clave ahí es permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el tronco, ¿verdad? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la palabra clave ahí es permanecer en mí y yo en vosotros. En el comentario bíblico adventista en el tomo 5, ¿verdad? Miremos bien, comentario bíblico adventista, repito, tomo 5, dice... Permanecer, voy a leer bien, permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y para dar fruto. Voy a repetir, permanecer continuamente. Oiga bien, no es un día, ni 2 días que vamos a permanecer, ni los sábados solo vamos a permanecer en nuestra conexión con Cristo. Solo el sábado no es. Solo el viernes no es el día de preparación, ni el sábado, es todos los días. Es una conexión viviente, es esencial para el crecimiento y para dar fruto. Si no tenemos esa conexión viviente con Cristo diariamente, no vamos a dar los frutos del Espíritu ni vamos a crecer espiritualmente. Y miremos lo que dice aquí claramente en la siguiente frase. No es suficiente prestar una atención esporádica a la religión, como muchos hermanos de otras iglesias, a veces nuestra propia iglesia, tienen una relación con Cristo muy espasmódica, muy casual. Dios no quiere que tengamos una relación, una experiencia espiritual esporádica, casual, espasmódica, sino permanente. Tenemos que permanecer en Él. Y dice, el crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta y transitoria de un día, no es el sábado, no es el viernes, seguido por una profunda depresión ocasionada por el descuido al día siguiente. Y el domingo somos otra persona. El sábado los adventistas nos espiritualizamos supuestamente, ya el domingo, el lunes ya andamos en otra experiencia. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere permanencia, que así como nosotros nos preparamos para sábado, nos preparamos para día de preparación, así en los días de la semana también tengamos esa preparación espiritual con Él, de permanecer con Él, de orar con Él, de andar con Él, de meditar con Él, de trabajar por Él. Permanecer en Cristo, ¿qué significa? Aquí está lo que estoy diciendo. Que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo, diariamente. Por eso Juan fue el que dijo, el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo, el apóstol Juan.
O sea, tenemos que permanecer en Cristo como Cristo anduvo. Entonces, repito, comentario bíblico, tomo 5, la 1017, permanecer en Cristo significa que el alma diariamente, repito, diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo. Deseado toda la gente, página 630. Vamos a ver. Repito, deseado toda la gente, página 630. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. ¿Qué significa estar en Cristo? Recibir constantemente su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué más significa? ¿Qué más significa el estar en Cristo? Dice la cita. Una vida de entrega sin reserva a su servicio. Miremos bien, el estar en Cristo, ¿qué es? O permanecer en Cristo, ¿qué cosa es? Recibir constantemente a su Espíritu. Y otra cosa es llevar o tener una vida sin reserva a su servicio. Entregarnos, o sea, más que todo quiere decir una entrega total. Esto quiere decir, el permanecer en Cristo, el estar en Cristo, con Él o permanecer en Él es una entrega total. Recordemos cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dijo Pablo que ya no vivía él. ¿Quién es el que vivía? Cristo en él. Eso, palabra que dijo Pablo, eso es estar en Cristo. El conducto de comunicación, dice, debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Dice que la comunicación a través de la oración, a través de la meditación, a través de la devoción, a través de la lectura bíblica, debe estar continuamente abierta entre Dios, entre el hombre y Dios. Como el sarmiento, ¿verdad? De la vid, o sea, la rama, como la rama de la vid recibe constantemente de la savia. ¿Qué cosa es la savia en la planta? La savia es como, digamos, los seres humanos, la sangre de la planta, donde van los nutrientes, por así, la vida de la planta, ahí está. Entonces dice que, eso es, ¿no? Dice que ahí el sarmiento, o sea, el sarmiento es la rama de la vid, dice que recibe también, que el tronco la tiene, que es la vid, el tronco, recibe también esa vida que tiene el tronco, la recibe, esos nutrientes que tiene el tronco y le dan vida, los recibe en lo espiritual también. En lo espiritual, así hemos de aferrarnos a Jesús, dice, como el sarmiento o como la rama a la vid que recibe constantemente esa savia, así debemos aferrarnos a Jesús y recibir de Él, por la fe que vamos a recibir fuerza y por la fe vamos a recibir la perfección de su propio carácter, hermano. Vamos a otra lectura importante. Esta está en inglés, traducida al español, señal de los tiempos, aparece ST, tal vez lo miran ahí, hermano. ST, la fecha tiene 29/11 de 1910, dice señal de los tiempos. La unión con Cristo mediante una fe viviente es constante. La unión con Cristo mediante una fe viviente es constante, lo que hemos venido diciendo. Toda otra unión debe perecer. Solo la unión con Cristo dice la que tiene que ser constante. ¿Cuál deberá ser toda otra unión? La unión a los ídolos, la unión a la mundanalidad, la unión a los frutos de la carne, tiene que desaparecer. Todas esas otras uniones. En otras palabras, tiene que desaparecer toda la unión terrenal. Toda la unión terrenal. Cristo primero nos eligió pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente elige a Cristo. Esto que viene es importante. Y eso es lo que debemos de hacer en la vida nosotros como cristianos. El verdadero creyente elige a Cristo como lo primero. Elige a Cristo como lo último. Y elige a Cristo como lo mejor en todo. Vamos a repetirlo. El verdadero cristiano, para el verdadero cristiano, Cristo es lo primero. Para el verdadero cristiano, Cristo es lo último. Y para el verdadero cristiano, Cristo es el mejor en todo. ¿Qué quiere decir esto? Que para el verdadero cristiano no hay un vacío para él,
ni para los ídolos, ni para la mundanalidad, ni para la mundanalidad. Todo lo ocupa Cristo. Es una entrega total, sin reserva. Todo lo ocupa Cristo. Y dice, pero esta unión nos cuesta algo. Que dice que no es fácil, es difícil, nos cuesta algo. Dice de que, voy a saltarme un poquito a la parte que está rojita, deben someter su voluntad a la voluntad de Dios, dice. Habrá una lucha, oigamos bien esto, dice que esa unión verdadera con Cristo, cuando le elegimos a Cristo como lo primero, cuando elegimos a Cristo como lo último, lo mejor en todo, dice que cuesta mucho. Y dice que va a haber una lucha con obstáculos externos e internos. Toda esa persona que se somete a la voluntad de Dios, toda esa persona que elige a Cristo primero, que elige a Cristo como lo último y que elige a Cristo como lo mejor en todo, va a tener muchos obstáculos en la vida, externos e internos. Dice que debe haber una dolorosa obra de separación, así como una obra de unión. El pecado en toda su forma tiene que desaparecer, dice. Orgullo, egoísmo, vanidad, mundanalidad deben ser vencidos. ¿Cuáles? Orgullo, egoísmo, vanidad, mundanalidad deben de ser vencidos. Si entramos en una unión con Cristo, tienen que ser vencidos. La razón por la cual muchos encuentran la vida cristiana tan deplorablemente dura, o sea, difícil, por la cual son tan inconstantes y tan variables, es porque tratan de unirse con Cristo sin separarse de esos ídolos favoritos. Entonces, muchos queremos tener los ídolos, muchos queremos tener algo de mundano y queremos estar con Cristo. Entonces quiere decir que estamos en dos aguas. Una parte para el mundo, para los ídolos, para el yo, y otra parte para Cristo. Así está el laodicense. Y esa unión de esas dos aguas produce lo que se llama la tibieza. La tibieza. Entonces, así está el cristiano que no está, dice, unido verdaderamente a Cristo y no ha elegido a Cristo como lo primero, no ha elegido a Cristo como lo último y como lo mejor en todo. Vamos a San Juan 15:5. Vamos a la Biblia, San Juan 15:5. Jesús dijo algo ahí importante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, pues. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí viene la parte interesante, está subrayada. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Miremos en el comentario bíblico adventista en la página 1017-1018, de esta cita que he traído de una carta 43 de 1895. Miremos lo que dice aquí, que va ligado al versículo que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Miremos lo que dice. Solo Cristo puede ayudarnos. Solo Cristo puede ayudarnos y darnos la victoria. Solamente Él. Cristo debe ser completamente todo para nosotros. Lo hemos venido diciendo, ¿no? Cristo debe ser completamente todo para nosotros. Debe morar en el corazón. Su vida debe circular por nosotros como la sangre circula por las venas. ¿Estamos claros? Como la sangre circula por las venas. Su espíritu debe ser un poder vitalizador que haga que influyamos sobre otros para que se vuelvan semejantes a Cristo y santos. Entonces dice, solo Cristo puede ayudarnos a darnos la victoria. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Solo Cristo completamente nos puede ayudar. San Juan 15:6. San Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, como la rama, pues. El que en mí no permanece, ¿qué le va a pasar? Se va echado fuera como la rama. ¿Y qué le va a pasar a esa rama? Se va a secar. Y al final, ¿qué va a pasar? Dice el versículo, y las recogen y las echan en el fuego y arde.
Miren qué importante. Cuando la rama no permanece, cuando la rama se seca, quiere decir que está unida externamente al tronco, pero no recibe la savia, no recibe la nutrición, entonces esa rama se va a secar. ¿Y qué va a pasar con esa rama? La van a cortar para leña, pongámosle así, digámosle así, y después lo echan al fuego y se terminó la rama. ¿Qué pasa en lo espiritual? Miremos lo espiritual. Comentario bíblico, tomo 5, 1018. Vamos a lo espiritual. Esta afirmación, ¿cuál afirmación? La que acabamos de leer. Esta afirmación refuta el engaño según el cual el que es salvo en Jesús ya es salvo para siempre y no puede perderse. Me voy a parar ahí. Y es verdad lo que está diciendo este comentario. Porque aquí está diciendo Jesús que no toda rama que esté en el árbol, oiga bien, para que miremos lo que y entendamos, no toda rama que esté en el árbol es verdadera, ni no toda rama que esté en el árbol llevará fruto. Hay ramas que no son verdaderas y que se secan porque no dan fruto y que van a ser cortadas y echadas. Dice que en el cristianismo, ¿qué es lo que dice el cristianismo hoy? Dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice, el que es bautizado y acepta a Cristo, dicen, mucha fe, muchos cristianos, ¿verdad? Tal vez posiblemente lo digan sinceramente, pues, creen eso tal vez con sinceridad. Dicen y aseguran decir, ya nosotros aceptamos a Cristo, ya estamos salvos porque nosotros nos bautizamos y aceptamos a Cristo. Hagamos lo que hagamos, nosotros somos salvos, eso es lo que creen muchos. Pero la Biblia no dice eso, porque aquí dice esta afirmación, refuta el engaño en el cual dice, el que es salvo, el engaño según el cual el que es salvo en Jesús ya es salvo para siempre y no puede perderse. Vamos a verlo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, ahí vamos a ver algo interesante con referente a esta cita que acabamos de leer. 1 Corintios 15, 1 y 2 vamos a leer. Miremos lo que dice. 1 Corintios es el 2, voy a leer el 1 y el 2. Además os declaro, viene a hablar Pablo, ¿verdad?, el tema más adelante sobre la resurrección. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Oiga bien, en el cual también perseveráis. Dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Quiere decir que esto me refuta este versículo que acabo de leer, la creencia que tienen muchos hermanos de otra iglesia, que si aceptamos a Cristo, que si habemos bautizado, ya somos salvos. Somos salvos si aceptamos a Cristo y fuimos bautizados, si permanecemos, dice esta cita bíblica, si permanecemos en la palabra, si retenemos la palabra, si vivimos la palabra, si obedecemos la palabra, si somos hacedores de la palabra, entonces sí vamos a ser salvos. Y dice ahí que el que no hace eso creyó en vano. Vamos a leer otro pasaje en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, vamos a leer el último pasaje, Hebreos 3, el último pasaje de este, Hebreos 3, capítulo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Oiga bien, oigamos bien, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Vamos a ser participantes de Cristo si permanecemos en Él desde el principio, ¿verdad? Por eso decía una cita ahí, el que permanece en mí y yo en Él, dice, ese es el que va a ser salvo si permanecemos en Él. Avancemos pues, avancemos. Comentario bíblico, tomo 5, página 1018. El cristiano representado por la rama cortada. Aquí vamos, miremos bien qué pasa con el cristiano representado por la rama cortada. Quizás siga
Oiga bien, quizás siga adelante con una forma de religión. Oiga bien, pero le faltará el poder vital. O sea, todavía está en la iglesia. Todavía. Pero dice que le va a faltar el poder vital. La superficialidad de su profesión será vista ante las pruebas y las dificultades. Así como las ramas cortadas son finalmente juntadas y quemadas, así también sufrirá la extinción final el cristiano que no dé fruto. Que lo ahí menciona, ¿verdad?, el pasaje, la parábola de los cabritos, Mateo 25, del 31 al 46, que dice que cuando compara las ovejas con los cabritos y que habla ahí pues de que unos van a ser quemados, ¿verdad?, en el tiempo final del juicio. Se refiere al juicio final, a la tercera etapa del juicio final, el juicio ejecutorio, el que no permanezca en Cristo. Tomo 5, perdón, Joya de los Testimonios, tomo 1, 515, 516. La rama aparentemente seca, dice, al unirse a la vid viviente, llega a formar parte de ella. ¿Ves? Forma parte del tronco, aparentemente seca. El alma, muerta en sus delitos y pecados, debe experimentar un proceso similar. Así como el injerto recibe la vida cuando se une a la vid, el pecador participa en la naturaleza divina cuando se relaciona con Dios. Hay unos que cuando estamos unidos así, las palabras de Cristo moran en nosotros y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Dice que hay rama aparentemente seca, pero que no está seca. Cuando se une verdaderamente a Cristo Jesús, esa rama va a ser una rama que va, cuando se une a la vid, pues va a fructificar. Lo mismo ocurre con Cristo Jesús en lo espiritual. Si alguien que aparentemente está así, dice, seco, aparentemente como que dice está sin vida, pero si esa persona se arrepiente y se entrega a Cristo verdaderamente de corazón y cambia, dice aquí que va a tener vida permanente en Cristo. Vamos al último pasaje y a la última cita después. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miremos. Comentario bíblico adventista, tomo 5, la 1118. Señal de los tiempos, traída 18/4 de 1892. La pregunta que hace aquí la cita es ¿qué es llevar fruto? Ahora vamos a entender qué es llevar fruto. Oiga bien, ¿qué es llevar? Porque el que no lleva fruto quiere decir que va a ser cortado. Entonces tenemos que llevar fruto para que seamos, para que nos salvemos, fruto del Espíritu. ¿Qué es llevar fruto en lo espiritual? No solo consiste en venir a las reuniones una vez por semana y dar testimonio en las reuniones de oración o en otras reuniones. O sea, llevar fruto no es venir a la iglesia, hermano, solamente. Llevar fruto no es dar testimonio. Llevar fruto no es solo hacer reuniones y oraciones, no es solo reunirnos en culto, eso no es llevar fruto nada más, eso es importante. ¿Qué es llevar fruto? Dice. Debemos hallar día tras día que permanecemos en la vid y dando fruto con paciencia en nuestro hogar, en nuestras ocupaciones. ¿A dónde vamos a dar fruto? En nuestro hogar y en nuestras ocupaciones. Y manifestando en la vida el Espíritu de Cristo en cada trato con otro. Manifestando en la vida el Espíritu de Cristo en cada trato con otro. Hay muchos que proceden como si pensaran que una unión ocasional con Cristo fuera lo necesario y que pueden ser reconocidos como ramas vivientes. Porque a veces confiesan a Cristo, pero eso es un engaño. Lo que pretendamos ser no tiene valor a menos que permanezcamos en Cristo, pues no podemos ser ramas vivientes a menos que las cualidades vitales de la vid abunden en nosotros. Entonces, en resumen, para terminar, ¿qué es llevar fruto? Llevar fruto no es solamente venir a la iglesia. Llevar fruto no es solamente ir a dar estudios bíblicos. Todo eso está muy bueno. Llevar fruto no es solo venir a las reuniones de oración. Llevar fruto no es solo dar testimonio. Dice que llevar fruto es día tras día permanecer en Cristo Jesús
mostrando, dice, los frutos del Espíritu. Ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, que aparecen en Gálatas 5. Los frutos del Espíritu, habla de paz, habla de paciencia, habla de mansedumbre, que son frutos que nos falta, es verdad, mucho, ¿verdad? Pero dice que lo debemos de dar en nuestro hogar, en nuestras ocupaciones y en todas partes. Y aquí aclara y dice de que confesar a Cristo así de venir a la reunión y así de una manera esporádica, dice que ese es un engaño. Dice que para que tenga valor todo eso tenemos que permanecer en Él y vivir, dice, como una rama viviente que estamos adquiriendo o absorbiendo dice, las cualidades vitales de la vid que es en Cristo Jesús. Así que en esta noche de este inicio de sábado, que Dios nos ayude pues en este estudio que tuvimos. Recordemos que este no es sermones, aquí nosotros no trabajamos, no predicamos sermones. Aquí lo que hacemos son estudios de la palabra de Dios. Este es un estudio, ojalá nos sirva a todos, yo creo que todos tenemos problemas, no hay uno que no tenga problemas, ¿verdad? Yo soy el primero que necesito este estudio, cada uno de nosotros necesitamos ese estudio, y que Dios nos ayude y nos fortalezca para que verdaderamente permanezcamos en la vid que es en Cristo Jesús, en el único que puede hallarse salvación. No, y para ello, para poder permanecer en la vid y ser una rama fructífera, un pámpano fructífero, dice que Dios nos va a podar, ¿verdad? A través de las dificultades, a través de las angustias, a través de las vicisitudes, pero de esa prueba Él quiere que salgamos fortalecidos y podamos crecer y mostrar los frutos del Espíritu. Tengamos pues, hermanos, un feliz sábado y vamos a orar para terminar. Nuestro amado Padre Celestial, gracias infinitas en esta tarde por este inicio de este día de reposo, día especial. El haber estudiado esta parábola, gran parábola, ayúdanos para que a cada uno de nosotros nos ayude, sea de instrucción para nosotros, nos fortalezca y nos dé esa ayuda para que podamos verdaderamente mostrar esos frutos del Espíritu que tan lejos estamos nosotros de poder alcanzarlo. Dice allí que la poda es difícil, la poda es dura y que el camino también es duro, pero sabemos que con la ayuda tuya podemos hacerlo. Dice, separado de mí, nada podéis, separado de Cristo, dice, nada podemos hacer. Así que ayúdanos a unirnos a la vida verdadera para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Amén.